proceso. Y cuando terminé de dar la palabra, justo esta palabra estaba predicando ese día, dijo ese hombre: prepárate, las bendiciones te van a alcanzar. Así te dice el Señor, me dijo ese varón. Hay aviones en el aeropuerto esperando por ti para llevarte a llevar la palabra de Dios. Me lo quería llorar tanto, hermano, porque ¿cómo iba a ser para subir en un avión si no tenía trabajo, no tenía plata, no tenía dinero, no tenía pan? Pero Dios estaba preparándote, amén. Pasaron los años, me llamaron a una empresa. Ahora estoy trabajando hace 6 años como maquinista de un aserradero. Y ya hemos viajado varias veces en avión a llevar la palabra del Señor. El año pasado viajamos 2 veces a Río de Janeiro a predicar la palabra. En enero y en diciembre. Y cuando subimos del avión, el Espíritu Santo me habló y dijo: acuérdate de aquel día que yo te hablé. Hoy se cumple esa palabra en tu vida. Yo vengo a decirte de parte del Señor, la promesa del Señor se van a cumplir. Por eso un recado de parte de Dios para tu vida: sé fiel a Dios en la lucha, en la prueba. Sé fiel a Dios aunque estás agonizando al borde de la muerte, aunque estás enfermo, postrado, aunque estás solo. Aleluya, comienza a glorificar y a creer lo que Dios te ha hablado. Se va a cumplir en tu vida. Amén. Sí, Señor. Dios dice en su palabra que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Amén. En esta noche, ¿quiere trabajo? Dios tiene mejor trabajo. Amén. Pero comienza a trabajar primeramente para el Señor, en la obra del Señor, porque ahí hay mejor paga, ahí hay mejor recompensa, mejor galardón. Y después Dios va a abrir la puerta para un trabajo material. Comenzamos a hacer algo para Dios y vamos a ver cómo las puertas se van a comenzar a abrir. Comencemos a hablar de Dios, a entrar, aleluya, en la presencia del Señor con fuerza, con ímpetu, y vamos a ver la mano de Dios en nuestra casa, en nuestra vida. Amén. El alimento no va a faltar, el aceite, dijo el pastor, no va a faltar. Amén. Dice la palabra del Señor, capítulo 26, libro de San Mateo. Voy a leer en el 36, verso 36. Entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentados aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en alma. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Llegó un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Amén. Gloria a Dios. Gracias te doy por esta palabra, Señor. Habla a tu iglesia, habla a tu pueblo, Señor, de una manera sobrenatural. Golpea, Señor, el corazón, el pecho de cada persona con esta palabra, Señor. En esta hora, Señor, que podamos realmente, Dios mío, entender tu propósito, tu plan en nuestra vida. Gracias, Jesús. Amén. Queridos hermanos, un día indagando al Señor, pregunté, intentando usar mi raciocinio humano, comencé a preguntarle al Señor, diciéndole por qué es que Jesús vino aquí a la tierra. Nosotros, queridos hermanos, vemos que Jesús dice que Él no dejó las regiones celestiales, y no dejó los cielos para venir aquí a la tierra, antes de ser motivado por ¿no es cierto?, una motivación noble y perfecta. Él fue motivado por el amor. Y nadie entiende más de amor que Dios, porque en su palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que le crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces el Señor Jesús dice que cuando Él, queridos hermanos, estaba yo indagando a Dios, y Dios me dijo: siervo, ¿acaso tú no has leído la palabra directa desde Génesis hasta el Nuevo Testamento? Yo he intentado fabular y confabular una serie de dimensiones de historias con los hombres. Sacerdotes intentaron, reyes intentaron, profetas intentaron, pastores intentaron, hombres intentaron, pero ninguno tuvo el corazón vocacionado para el servicio de la obra de Dios. Anualmente era necesario sacrificar algún animal
para la redención de nuestros pecados, para que podamos ser libres de nuestros pecados, para no ser agarrados por Satanás y jugados en lo más oscuro, en la muerte. Entonces el Señor, a través de esos sacrificios, Él nos perdonaba y nos devolvía la vida. Pero más allá de eso, muchas personas, cuando hay una crisis existencial, comienza esas preguntas de la crisis existencial del hombre, de la mujer, del ser humano, diciendo: Señor, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué vinimos a esta tierra? Esta pregunta, hermano, es la que ni Freud pudo describir. ¿Por qué estamos aquí? Porque todos nosotros, queridos hermanos, fuimos formados en una mente divina. Todos nosotros no fuimos formados por la mente humana, sino en la mente del Todopoderoso Dios. Amén. Fuimos formados por el Señor, por un propósito, por un plan. Yo decía: Señor, ¿por qué es que Jesús tuvo que venir y cambiar? Gloria a Dios. Entonces, queridos hermanos, se cumple la palabra donde Jesús, donde Dios se había sentado en el cielo, cuando ninguna persona estaba preparada para seguir la voluntad y el propósito, como el hombre no parecía entender el plan y el propósito de Dios. Llegó un momento que dice en el libro del profeta Isaías, cuando Dios se sentó y dijo: ahora, ¿quién enviaré? ¿Quién ha de ir por nosotros? Fue el momento donde el mismo Hijo se sentó, se paró al lado del Padre y dijo: ha llegado la hora de hacer algo trascendental. Ha llegado mi hora de bajar de la tierra y ver por qué aquellos seres humanos se doblegan ante las circunstancias de esta vida. De probar y ver por qué aquellas personas se afligen, se deprimen ante las dificultades de la vida. Ha llegado la hora de hacer algo trascendental, de bajar a la tierra y hacerme hombre y probar. Y por eso, hermanos, mi mayor alegría, mayor gozo, no es saber que Dios me ha bendecido en el ministerio, de tener un ministerio bendecido, de ir a los lugares, a las naciones a predicar su palabra, sino mi mayor alegría es saber que allá arriba, en la gloria del Señor, sentado a la diestra del Padre, hay un hombre que ha venido a la tierra para saber y entender mis falibilidades, aleluya, mis debilidades. Él ha pasado por los mismos valles de sombra de muerte que usted está pasando. Él ha pasado por los mismos valles de tristeza, de dolor. Pero Él pasó con una diferencia para hacernos saber a nosotros y entender de que sí se puede. De pasar del otro lado y decir: yo lo puedo pasar, yo puedo con Cristo. Aleluya, el Señor no ha dejado de lado. Que sí se puede. No teman, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicciones, pero no teman, yo he vencido al mundo. Qué tremendo cuando vemos que Jesús en la noche de la última cena habló a los discípulos, se ciñó de una toalla y comenzó a lavar los pies a los discípulos. Y cuando de repente llegó el tiempo de Pedro, Pedro dijo: maestro, yo no soy digno, Señor, de que tú me laves los pies, no me vas a lavar. Y Jesús le dijo una palabra poderosa, aleluya, que dijo: si no me dejares lavar tus pies, no tienes parte conmigo. Entonces, Señor, no laves solamente mis pies, lávame todo mi cuerpo y mi cabeza entera, aleluya. Y el maestro comenzó a decir: ha llegado la hora que el hombre va a ser entregado en manos de los malvados, que el pastor va a ser herido y las ovejas se van a dispersar. Uno de ustedes me van a entregar. ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo? Y vemos a los discípulos preocupados diciendo: ¿seré yo, Señor? Y cuando llegó Pedro dijo: no, Señor, yo estoy dispuesto no solamente a ir contigo hasta la cárcel, sino hasta la muerte. Y cuando soltó esa palabra, el maestro le dijo: Pedro, de cierto te digo que antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Cuando Judas dijo: seré yo, Señor, tú lo has dicho, dijo el Señor. Le puso el pan en la boca y dijo, cuando le metió el pan en la boca, un demonio, un espíritu
Y Judas le vendió al maestro, lo engañó por piezas de plata. Por eso, pastora, quiero decirte una palabra tremenda para tu vida en esta noche, pastores. No todo lo que te aplauden está contigo. No todo lo que te palmea las espaldas son de Dios. Porque hay traicioneros en el camino, pero sabe que Dios me da una palabra. Que tú ya tienes experiencia, pastora, que hay traicioneros en el camino. Muchos de ustedes tienen experiencia que hay traicioneros en el medio, aleluya. Pero Dios va a permitir traicioneros, aleluya, porque el obrero tiene que ser probado por traiciones. Muchas veces. Porque aún Jesús fue traicionado. Y cuando Jesús entró el día jueves 7 de abril a las 11 de la noche, más o menos, orar en el monte Getsemaní a buscar del Dios del Todopoderoso de su Padre, Él comenzó a entristecerse y a angustiarse, dice la palabra, y Él entró a orar y decía: Padre, si es por mí, pasa esta copa, mas no lo que yo quiero, Señor, que sea tu voluntad. Él como hombre tenía miedo, tenía temor, aleluya, a la cruz, a la muerte. Pero como Dios dijo: se haga tu voluntad, Señor, yo voy. Amén. Hermanos, y ahí comenzó el Señor a entristecerse, a angustiarse. Dice la palabra, antes de que venga Judas, Él se había levantado y dijo: levántense, ya no pueden velar ni orar una hora, levántense, ahí viene el que me entrega. Y vino Judas y le dio un beso, y el Señor le dijo: con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y cuando le dio un beso, vinieron los soldados a amarrarle al maestro. Y cuando vinieron todos, pensaron que Jesús iba a correr. Empezaron a preguntar: estamos buscando a Jesús. ¿A quién busca? Dijo Jesús: estamos buscando a Jesús Nazareno. Soy yo, dijo el maestro. Cuando dijo soy yo, Jesús, los soldados cayeron sentados por tierra. Y era el momento de que Cristo salga corriendo, pero Él los envió a correr. Él a uno le dio la mano y lo empezó a levantar. Le levantó a los soldados, se sorprendieron, y ahí Pedro cortó la oreja de un soldado de Marlo. El Señor lo curó. Entregaron al Hijo de Dios. Y qué tremendo cuando vemos que el Señor fue llevado a un interrogatorio en el patio de la casa de los sumos sacerdotes, llamado Anás y Caifás, donde el maestro dice, según la tradición, que ligó una bofetada por la mejilla, pero no fue nada de eso, según, hermano, los historiales médicos, lo que ellos investigaron, los anatomistas y feministas forenses, causó pavor. No podían comprender, comenzaron a ver, hermano, la túnica del Señor, y dice que en el rostro del Señor había una hematoma en el lado izquierdo, lo cual fue propinado por uno de los espíritus de los sumos sacerdotes, hasta que fue un bastonazo que hundió el pómulo de la cara del maestro. Y lo llevaron al patio de la casa de Anás y Caifás para interrogarle. Y dice que cuando le comenzaron antes de flagelarlo, lo ataron, lo amarraron en un tronco que medía 1 metro, la cual tenía un propósito tremendo de dolor, la cual cuando la persona se doblegaba a ese tronco, dice que la piel de la espalda quedaba estirada y se rajaba más fácil y producía más dolor los golpes. Y ahí comienza la tortura de nuestro Maestro, de nuestro Dios. Ahí comienza, hermano, dice que 70 verdugos de los más malos se turnaban para castigarle al Señor. 70 grandes verdugos, los más satánicos, diabólicos. Se cansaba uno y seguía el otro. Pero cuando comenzó el primer flagelazo, aleluya, dice que comenzó, hermano, a activarse la vena del dolor del cerebro y se activó, dice que comenzó a doler todo el cuerpo, empezó a temblar. Pero la palabra dice que él no abrió su boca, sino como cordero mudo. Enmudeció y no habló nada por ti y por mí. Amén. Dice el Señor, dice la palabra que como comenzó a ser flagelado, la piel de la espalda se rajaba. Era brutalmente los golpes estudiados satánica, diabólicamente, hermano.
todo el coxis, todos los testículos. Solamente quedaba el pecho para que el corazón siga latiendo y no muera. La espalda estaba carne viva, se brotaban los huesos. Y en total los flagelazos que ligó el maestro fue 5.240 flagelos ligó el Señor. Porque recuerde que cada uno tenían 12 con 4 con algunas puntitas afiladas de hueso y de hierro que arrancaban la piel de la espalda del Señor. Pero Él no abría su boca por ti y por mí. Amén. Después fue llevado, hermano, y lo colocaron en la oscuridad, una celda, desangrando, y colocaron una espina, una corona de espina, la cual era una salsa abundante que había para espinas, eran las espinas de 15 o 20 centímetros duras que le clavaron en la sien, le clavaron el nervio ciático y le dolía hasta la punta de los dedos. Y decía: tú eres rey de los judíos, tienes que llevar la corona. Le golpeaban, le ataban un paño en la cabeza, le golpeaban y decía: profetiza quién te pegó. Profetiza quién te pegó. Recuerde que él al otro día, hermano, no fue despertado con un beso de su madre, con un café con leche, sino que a patada de los soldados fue levantado el otro día y estaba fragilizado con la sangre corriendo toda la noche. Y fue levantado y llevado. Le pusieron el patíbulo en su espalda, más de 60 kilos, y ella estaba fragilizado, ella estaba debilitado, anémico, y comenzaron a llevarle hacia el monte Calvario. Y el Señor Jesús no abría su boca. Cuando lo llevaban, dice que él se caía, queridos hermanos. Cuando él se caía, los soldados le arrancaban la barba, hermanos. De tantas veces que le levantaban de la barba, le arrancaban mechones de barba arrancada, los dientes todos partidos, de tantas veces que caía la boca por el suelo y con la cruz en la espalda. Pero él nunca desistió. Hoy quiero decirte, nosotros desistimos de él, pero él no desistió de nosotros. Él no desiste de ti. Cuando no podía más, queridos hermanos, dice que comenzó a buscar a un hombre y comenzaron a encontrar a Simón de Cirene, en la cual ayudó a llevar la cruz. Por eso en esta noche quiero decirte, si la cruz está pesada, si la carga es grande, Dios va a enviar a alguien, a un extranjero, para ayudarte a llevar esa cruz, para ayudarte a llevar ese ministerio adelante. Aleluya, para que el propósito de Dios se pueda cumplir en tu vida. Y antes, cuando llegó, hermano, llegó el momento de crucificarnos, llega la peor parte. Llega el momento donde el Señor comienza a agonizar. Dice la palabra que la historia, hermano, que la cruz era muy larga porque era hecho para Barrabás. Era el mismo día que Barrabás debería ser crucificado, pero la gente comenzó a apuntarle a Jesús, no porque no le quería, sino por obligación, porque todos los sacerdotes obligaban a la gente a que le crucifiquen a Jesús. Y la gente empezó a decir: crucifíquenlo. Comenzaron a llevarla a Jesús, y cuando pusieron en la cruz el primer clavo, hermano, entró y comenzó a tener contusión en los dedos. No podía mover más los dedos. Él perdió la movilidad. Y algo falló. El clavo, cuando fue golpeado, dio un nudo de una madera, tuvo que ser retirado nuevamente y clavado nuevamente. Pero cuando trajeron los clavos, eran los clavos de 25 centímetros, arrumbrados, podridos, cuadrados, no tenía punta como lo de hoy. Y así comenzó el sufrimiento de la agonía de la cruz de nuestro Maestro. Ahí comienza, queridos hermanos, cuando van a poner el segundo clavo en la otra mano. Dice que la otra mano queda corta porque la cruz era más larga para Barrabás. Entonces comienzan a aspirar entre un lado el brazo y los dislocan los hombros. Los dislocan los hombros para que pueda llegar la otra mano y colocar el otro clavo.
Ahí comienza, hermano, otra vez el tercer clavo a atravesar los dos pies. Y comienza el Señor a agonizar. Cuando le levantan, el hermano cae de golpe en el pozo y el Señor comienza a desgarrarse las manos, las piernas, la espalda. Y ahí el Señor comienza, hermano, en la agonía, en la cruz. Y yo veo y comienzo a ver esa imagen, comienzo a ver lo que el Señor estaba pasando. Y comienzo a decir, Señor, porque veo que el Señor dice, Elí, Elí, lama sabactani, Padre mío, simbolizan en hebreo, ¿por qué me has abandonado? Y yo decía, Señor, ¿por qué tú abandonaste a tu hijo en la cruz? ¿Por qué tú me dejaste, Señor, padecer tanto? El Señor Dios me decía, no, hijo, yo estaba por destruir la tierra. Estaba a punto de destruir la tierra por lo que estaban haciendo, asesinando a mi hijo. Pero yo di vuelta a mi rostro para que no vean mi lágrima. Porque era necesario que esto acontezca para que el mundo sea salvo a través de mi hijo. Y vemos, hermano, cuando el Señor empezó a proclamar, a pedir ayuda a su padre, comenzó la agonía, 1 hora y media agonizando. Él se atajaba por los clavos de los brazos, se hacía fuerza, hermano, con los hombros para respirar. Empezó a latir el corazón, 180 latidos por minuto, comenzó a acelerarse. De repente, hermano, le falta el oxígeno, no puede respirar más. Dice que pierde la conciencia. Después nuevamente recupera la conciencia y sigue. Y vemos que el Señor, hermano, antes de que había pasado ya por todo esto, ya en el Getsemaní, cuando el Señor comenzó a transpirar sangre, era un fenómeno llamado hematidrosis, la cual dice que cuando la persona aguanta un infarto, dice que pasa el infarto al derrame en la cabeza, y la persona aguanta el derrame, ahí comienza a pasar la sangre como los poros por la transpiración, y esto está comprobado científicamente por los médicos, que era una agonía, una tristeza muy fuerte, la cual sale la hematidrosis y comienza a transpirar sangre, y el Señor comenzaba a transpirar sangre, porque Él ya había soportado, hermano, el infarto, Él ya había soportado el derrame, porque Él no podía morir de cualquier forma como nosotros podemos morir, sino que Él tenía otra clase, otra manera, hermano. Él tenía un propósito, tenía más adelante la cruz por delante. Y cuando Él estaba a punto, hermano, de terminar de respirar, Él dijo, Señor, yo veía ahí a la muerte dando vuelta, decía el Señor, decía, ¿cómo este hombre no puede morir? Yo estoy acostumbrado a llevar al infierno tan rápido a los pecadores, pero el Señor no tenía pecado, el Señor no moría. El Señor seguramente comenzó, como dijo Pablo, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? El Señor comenzó a decir, tan frágil eres, muerte, no puede con un hombre fragilizado toda la noche entera. Yo te ayudo, muerte. Y antes que el Señor diga, consumado es, porque la muerte no le pudo llevar al Señor, el Señor entregó su vida, su espíritu al Padre. Pero antes de que esto acontezca la cruz, el Señor dice que el malhechor, la gente pasaba y le decía, si eres el rey de los judíos, si eres el Hijo de Dios, sálvate de esa cruz y sálvanos a nosotros. Pero cuando el Señor escuchaba esta palabra, Él no abría su boca hasta que el malhechor que estaba a un costado dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. El Señor Jesús, lleno de amor, hermano, aún muriendo en la cruz, estaba perdonando el pecado de ese ladrón que estaba colgado al lado y le dijo, de cierto te digo, hijo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo tú vas a inaugurar conmigo el paraíso. Y yo dije, Señor, ¿por qué el maestro murió primero? ¿Por qué no murieron cualquiera de los dos ladrones? Tan flaco era nuestro maestro, tan débil.
Y ahí comprendí que el Señor nunca gustó de la muerte. Cuando había un cortejo fúnebre, Él paraba, Él resucitaba al hijo de la viuda de Naín, Él resucitó a la hija de Jairo, Él resucitó a Lázaro después de 4 días. Jesús nunca gustó de la muerte. Entonces yo entendí que si alguien moría en la cruz, el Señor allá arriba mismo iba a tener que resucitar a uno de ellos. Aleluya. Por eso el Señor dijo, bueno, consumado es. Y se levantó. Y fue a la llave a sacar al diablo, al enemigo, al infierno. Colóquese de pie esta noche. Y sacó la llave de la vida y de la muerte.